¿Cómo están? Vamos a empezar con la primera clase de parábola. Vamos a empezar por la definición. Bueno, así reconocemos los elementos que tenemos en la parábola. Cualquier punto que está en esta curva, llamada parábola, cumple con una condición geométrica, que es lo que dice su definición. Equidista, ¿sí? Equidista de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo que es el foco. Es decir, si P es un punto que está en la parábola, cualquier punto que esté en la parábola, le llamamos en general P, cumple con esta condición. La distancia que hay de P al foco es la misma que hay de P a esta recta directriz. ¿Sí? Muy bien, así que tenemos como elementos ya nombrados el foco, la recta directriz, por ahora no vamos a decir mucho más, y aparece algo que es el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría siempre se traza por el foco. Siempre se traza por el foco y tiene la condición de ser perpendicular a la recta directriz. Es decir, es la recta que trazo por el foco, es decir, que donde ubico el foco, por ahí va a pasar el eje de simetría. Y va a tener la posición de ser vertical a la recta directriz. ¿Estamos? Así que también va a aparecerme algo que es el vértice, ¿sí? Y un valor que le llamamos P, que es un módulo, me indica una distancia, que es lo que de hecho relaciona el foco y la directriz. ¿Por qué? Porque el módulo de P, este número, me va a indicar la distancia que hay del vértice al foco, que es la misma que hay del vértice a la recta directriz. Entonces, este numerito, su módulo me indica esa distancia. En este caso, estoy considerando el vértice de la parábola, que es este. A P unidades hacia arriba voy a encontrar el foco de la parábola. A P unidades, pero hacia abajo, va a trazarse la recta directriz. Muy bien. ¿Se entendió? Sí. Ahora ya con estas condiciones, con esto que acabamos de decir, vamos a ver cómo deducimos la ecuación de una parábola. En este caso, no vamos a considerar todos, solamente vamos a considerar como caso más sencillo, parábolas que están con el vértice en 0, 0. En este caso, la parábola además va a ser con eje de simetría vertical. O sea que tenemos esto. Bueno, ¿qué pasa? Acá ya para poder deducir la ecuación de esta parábola, necesitamos que el vértice esté situado en el origen de coordenadas. Necesitamos ver cuáles son las coordenadas del foco
y otros puntos más que necesitamos para poder deducir la ecuación de la parábola. ¿Por qué? Porque la definición que nos decía que si este punto está en la parábola, equidista del foco y equidista de la recta directriz. Es decir, se encuentra a la misma distancia el foco respecto a P como P respecto a D. O sea que eso lo escribiríamos así. Si lo traducimos al lenguaje simbólico, esto es lo que nos quedaría. La distancia que hay de P a F es la misma que es la que hay de P a este punto D, que es un punto que está en la directriz. Pero fíjense que este punto D no es cualquier punto, sino que tiene, ¿qué coordenadas tiene este punto D que lo voy a necesitar para deducir la ecuación? Bueno, el punto P que está en la parábola, que pertenece a la parábola, sus coordenadas son x, y van a verificar la ecuación que vamos a encontrar. Su abscisa es x, fíjense, es x, y va a ser la misma que la de este punto D. Pero la ordenada de este punto, que es y, para P, en el caso de D, va a ser menos P. ¿Por qué? Porque el foco está a P unidades hacia arriba del vértice. Y P unidades hacia abajo es por donde trazamos la recta directriz, perpendicular al eje de la parábola. Entonces esto es lo que vamos a tener. Muy bien. Así que para poder deducir vamos a tener que recordar la formulita de distancia. Si no me la acuerdo, acá tenemos un machete. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta fórmula era la que nos permitía obtener la distancia entre dos puntos cuyas coordenadas conozco. ¿Quiénes son ahora nuestros puntos? Bueno, ahora vamos a tener como puntos a P y el foco, o a P y a D, que es la recta que está en la directriz. ¿Sí? Muy bien. Si aplicamos la ecuación de distancia, la fórmula de distancia, esta primer distancia va a ser la raíz de ¿quién? De x menos 0 al cuadrado más y menos p al cuadrado. Esa raíz sería la distancia de P a F, del punto P al foco de la parábola. Y de la misma manera pienso esta. La distancia que hay de P a D, este punto en la recta directriz, es esta. Fíjense, las coordenadas con las que estoy trabajando ahora son xy, x menos p. X menos x al cuadrado más y menos p. Porque este punto tiene ordenada menos p, ya que la recta directriz está a p unidades hacia abajo respecto del vértice. Bueno, ¿esto cómo queda? Bueno, esto solamente hay que resolver un poquito acá. Estas raíces, si elevamos al cuadrado ambos miembros, tendríamos ahora esta expresión, que fíjense que se va a simplificar porque acá tenemos bastante simple esto, que esto va a ser 0, y acá nos va a quedar simplemente x al cuadrado. Quedaría esto. Así que, de hecho acá, bueno, ¿qué voy a tener que hacer acá? Voy a tener que trabajar con cuadrado del binomio, que si no me lo acuerdo, no hay problema, tenemos otro machete acá. ¿Se acuerdan el cuadrado de la suma o el cuadrado de la diferencia? Esta formulita, o esta, ¿en qué se diferencia una de otra? Bueno, que cuando yo sumo, este término es positivo, el doble del primero por el segundo, y cuando resto, este es negativo. Esta es la que voy a necesitar, ambas en realidad. Muy bien. Así que, desarrollando estos cuadrados,
Y cancelando términos, fíjense que los términos en rojo son iguales, están en distintos miembros, así que podemos cancelarlos, lo que es y cuadrado con y cuadrado, p cuadrado con p cuadrado, y asociando los términos que no se van a cancelar, que son los azules, porque están con signo diferente. Entonces, fíjense que esto que obtuvimos es la ecuación de la parábola con vértice en el origen de coordenadas, 0, 0, y eje de simetría vertical. Si ustedes miran acá un poquito y miran además esta recta, que es la recta directriz, y acá tengo su ecuación igual menos p, si no se acuerdan de esto, que lo van a necesitar para tener claro el tema de quién es la directriz en la parábola, pueden recordar esto. Si yo tengo el plano coordenado, los ejes coordenados, es decir, el eje X y el eje Y, son rectas dirigidas, tienen sus ecuaciones. De hecho, el eje X tiene por ecuación igual 0. O sea que cualquier recta paralela al eje X va a ser igual a algo. Por ejemplo, igual 2. ¿Sí? ¿Por qué el eje X tiene ecuación igual 0? Porque todos los puntos que están acá, fíjense, no suben ni bajan. Solamente están moviéndose a izquierda y a derecha o a derecha del origen. Entonces, lo que voy a tener siempre son abscisas y ordenadas 0. Ni sube ni baja. Lo mismo acá. Acá que voy a tener todos los puntos que están en esta recta cumplen con que su abscisa, perdón, su ordenada es 2. O sea, lo que varía es la X de los puntos, ¿ven? Porque me estoy moviendo horizontalmente, pero la ordenada siempre es 2. Por ejemplo, 1, 2, 2, 2, 4, 2, menos 1, 2, menos 3, 2. ¿Qué pasa en el eje Y? Bueno, en el eje Y, su ecuación es X igual 0. Cualquier paralela al eje Y tiene por ecuación X igual a algún número. En este caso, el eje Y tiene ecuación X igual 0 porque todos los puntos que están en el eje Y tienen a 0 como abscisa. ¿Por qué? Porque el movimiento es arriba o abajo respecto del 0, 0. Muy bien, volvamos. Entonces, esto es una aclaración respecto a cómo escribir o a cómo reconocer o cómo dibujar la recta directriz por si no me acordaba. ¿Sí? Esta es la deducción de la ecuación. Vuelvo a repetir, con vértice en 0, 0 y eje de simetría vertical. ¿Dónde está el eje de simetría? Donde está el foco va a pasar el eje de simetría. ¿Qué posición va a tener? Va a ser perpendicular a la recta directriz. Muy bien. Pero ¿qué pasa con esto? Esto no queda acá, no es todo tan lindo. Porque si ustedes miran, bueno, nosotros consideramos este caso para deducir la ecuación, que era el caso donde el vértice de la parábola es el 0, 0. Pero, ¿qué pasa? Bueno, el eje de la parábola, el eje de simetría, puede ser vertical, como era la nuestra, o también horizontal. Así que, en realidad, la fórmula que deducimos era una partecita de algo más, que son estas dos. Que a su vez, si yo la miro y la asocio con lo que sé de matemática 2, esta ecuación define una función de x. O define ahí como función de x, porque de hecho, ¿yo cómo la podría pensar? A ver si voy acá. Miren. Si yo miro y pienso en esto, fíjense, ¿ven?
esta es la que yo conocía en matemática 2, puedo pensar como una función donde A es el coeficiente cuadrático, ¿sí? Si yo A lo miro de este lado, fíjense que 1 sobre 4p es el coeficiente cuadrático, porque de hecho, si 4p lo escribo de este lado, o sea que va a quedar multiplicado, es la ecuación que estábamos mirando. Y está bien, porque esto y esto está bien, porque y define a una función de x, que no siempre eso pasa. Cuando eso pasa, decimos que la ecuación es una función, ¿sí? Muy bien. Pero ¿qué pasa? Las ramas pueden abrir hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el foco va a tener diferentes coordenadas, pero lo que no va a cambiar es el valor P. ¿Por qué? Porque el P, el valor P, su módulo indica la distancia del vértice al foco, que es la misma que hay del vértice a la directriz. Lo mismo acá. La distancia del vértice al foco es la misma que del vértice a la recta directriz. ¿Mm? Si empezamos a completar un poco más, ahora miremos el eje horizontal. Si el eje es horizontal, tendría esta ecuación y esta gráfica. Esta o esta. Es claro que esto no es función, porque al mismo valor de x le corresponden dos valores de y diferentes. Esto no es función, y es una manera de darme cuenta cuando me dan ecuaciones de parábolas que están desplazadas, que ahí se me empieza a armar un poco el lío. Lo que tengo que tener en cuenta es siempre qué es lo que es P. Pero la cosa es que en este caso, las dos posibilidades es que la parábola, si el eje es horizontal, es decir, que va a ser trazado por el foco perpendicular a la directriz, va a tener sus ramas hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que hay dos grupetes acá, con vértice en 0, 0, caso más sencillo de todos. O la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, que es el caso de la función. Si yo miro acá arriba, puedo explicitarla ahí. O no es función, entonces la parábola abre hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Muy bien. Empecemos a analizar un poquito más las coordenadas. Si estoy en el caso que vimos hoy para deducir la ecuación, que esta era la ecuación que deducimos, con vértice en 0, 0, caso que es función, el eje de simetría siempre es vertical, bueno, puedo tener este caso, el que vimos hoy, donde entonces las coordenadas del foco son 0p y la directriz es i igual menos p. Eso no hay mucha duda porque es lo que deducimos hoy para la ecuación de la parábola. El foco pasa del vértice en 0, 0, sube p unidades. Por eso es que la coordenada que cambia del vértice es la segunda. La ordenada pasa de ser 0 a ser p. Y a p unidades, pero hacia abajo del vértice, voy a tener mi directriz, que es una recta. Y va a ser paralela al eje X, porque la ecuación del eje X es igual a 0. Esta va a ser igual menos p. El otro caso, bueno, esto sería un ejemplo, ¿eh? Ese sería un ejemplo muy sencillo. Ahora, si no abre hacia arriba, va a abrir hacia abajo, y estas son las dos únicas posibilidades de gráfica de una parábola con esta ecuación. Caso que es función. Cuando la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, tengo que acordarme que la que está al cuadrado va a ser la x. Eso es que tengo que acordarme. En este caso, ¿qué coordenadas va a tener el foco? Acá tengo el vértice, pero el foco va a estar a p unidades hacia abajo. Sí o sí, esta cambia, la segunda coordenada cambia de 0, pero no a p, a menos p. Por eso las coordenadas del foco
son 0 menos P, y la directriz va a estar a P unidades, pero hacia arriba, respecto del vértice. Entonces su ecuación es igual P. Por ejemplo, esta. ¿En qué cambia? Fíjense que 4P es el coeficiente que va a ser positivo o negativo dependiendo de cómo tenemos la gráfica de la parábola. Lo que tengo que acordarme siempre es cómo está ubicado o dónde está ubicado el foco. Respecto al vértice o respecto a la directriz. Eso es lo que me da un pantallazo de qué posibilidades de gráfica yo voy a tener. Si no tenemos función, si no tenemos función, la ecuación que tenemos es esta. ¿Y qué opciones de gráfica hay? O es esta o es esta. No hay otra. O abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. Si abre hacia la derecha, el foco va a estar a P unidades. Seguimos con eso que es siempre lo mismo. El foco va a estar a P unidades respecto del vértice. Pero ¿qué eje de simetría tenemos acá? Eje horizontal. Entonces, a partir del vértice, P unidades hacia la derecha está el foco y a P unidades hacia la izquierda está la recta directriz. Entonces, la ecuación, perdón, las coordenadas en este caso del foco son P0. Acá la que cambia es la primer coordenada del vértice. De 0 me voy a la posición P, porque de acá me fui para allá. Y para el otro lado me voy a la directriz. Por eso su ecuación es x igual menos P. X igual menos P. X igual menos P porque es una recta paralela a x igual 0, que es la ecuación del eje Y. Si el foco tiene estas coordenadas, entonces la parábola va a abrir hacia la izquierda P unidades respecto del vértice, pero se va P unidades a la izquierda. Entonces las coordenadas a partir del vértice van a ser menos P0. De la posición 0 se fue a la posición menos P. Se corrió para la izquierda. Entonces a P unidades a la derecha va a estar la recta directriz, o sea, X igual P. Espero que se entienda. Cualquier cosa, hagan consultas, pregunten y lean el material. Vamos a ver si podemos ver esto. Estamos siempre pensando en casos bien sencillos, porque estamos pensando en el caso 0, 0. Muy bien. Acá tendríamos un ejemplo, no sé si se ve, yo acá no. ¿Ve? En este caso, 4P es negativo. Es negativo, ¿qué significa? Que la parábola abre sus ramas hacia la izquierda. Acá en este caso abre, este es positivo, este coeficiente, entonces esto abre hacia la derecha. En ambos casos, lo que tengo es esta ecuación que no es función. Tengo que acordarme que la que está elevada al cuadrado en este caso es la y. ¿Sí? Fíjense que si yo quisiera que este cuadrado desaparezca, debería elevar al cuadrado ambos miembros, y acá que me parecería un módulo, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a hacer unos dos ejercicios muy sencillitos, muy fáciles, para que se pueda entender un poquito lo que estamos diciendo. Miremos este ejercicio. Es lo más sencillo del mundo, lo más sencillo. Les va a parecer una tontería, pero no me importa. Empezamos por algo así. Nos piden que encontremos la ecuación de la parábola. Ya sabemos que tenemos dos posibilidades, ¿no? Porque hay una que funciona y la otra que no es función. Entonces me dicen que el vértice está en el origen, ¿no? Así que podemos mirar acá un poquito este videito. Ahí está. El vértice está en 0, 0, en el origen, y el foco tiene coordenadas 5, 0, ¿no?
O sea que si yo tengo eso, tengo que escribir la ecuación que tengo. Así que, bueno, lo que primero debería ver es que si tengo algo así, tengo que tratar de identificar qué curva es la que estoy buscando. ¿Mm? Y otra cosa que tengo de dato es que si el vértice y el foco están a 5 unidades acá, significa que el valor P es 5, ¿no? Pero el foco está para acá, 5, 0. Hay dos posibilidades. ¿Por qué? Porque el eje de la parábola va a pasar por el foco, es trazado por el foco, perpendicular a la recta directriz. ¿A dónde va a estar mi recta directriz? Acá. O sea que mi parábola, si este es el vértice, este es el foco, abre para allá. Es como que envuelve el foco. Eso es lo que tengo que acordarme. O sea que de estas dos no me quedo con las dos. ¿Con cuál me voy a quedar? Con la de arriba. O sea que si miro un poquito, de estas dos, es esta. No es función. ¿Sí? Entonces, lo que estoy buscando es algo como esto. Fíjense que 5, 0 era nuestro foco. ¿Mm? Muy bien. Y esta es la ecuación que vamos a tener. La ecuación que nos va a guiar es esta. Esta es la teórica, con vértice en 0, 0, caso más sencillo. ¿Y cuál es la ecuación de mi parábola? Es y cuadrado igual 20x. El vértice es 0, 0 y el foco es 5, 0. Su eje de simetría es horizontal y es el eje trazado, mejor dicho, es la recta trazada por el foco perpendicular a la recta directriz. Si la distancia que hay de B, o sea, del vértice al foco, es 5, a 5 unidades, pero hacia la izquierda, es donde voy a trazar mi recta directriz. ¿Ven? O sea que la ecuación que tiene esta recta directriz es una recta paralela al eje Y, es x igual menos 5. Ahí tenemos el dibujito de la parábola, el videito chiquitito hecho en GeoGebra de la parábola. Muy bien. Ese es bien sencillo, vamos al otro. En este caso nos pide lo mismo, la ecuación, pero ¿qué nos da como dato? Nos da como dato la directriz y las coordenadas del foco. La recta directriz es x igual 2, ¿m? O sea que yo acá tengo que acordarme de qué tipo de gráfica estoy teniendo. X igual 2 es una recta vertical. O sea que mi parábola ya me tengo que acordar que si tengo directriz vertical, estas son las dos posibilidades que tengo de gráfica. O abre hacia la izquierda o abre hacia la derecha. Entonces la candidata es esta, a buscar como ecuación. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, veamos. ¿Qué datos me dan? Ahora, un análisis chiquitito, yo digo, acá tengo mi foco y acá tengo la recta directriz. El vértice es punto medio en este segmento. Si acá yo considero este punto, que está en la directriz, y el foco, el punto medio es el vértice, en este caso el 0, 0. Ya puedo saber de acá que si la distancia que hay del foco al vértice es la misma que del vértice a la directriz, y miro acá, ¿qué distancia tengo? Tengo 2 unidades, o sea que el valor P es 2. El módulo de P, mejor dicho, es 2, porque es esa distancia. Cuando le damos coordenadas al foco, al vértice, cuando damos la ecuación de la directriz, necesitamos considerar signo para P. Pero P es su módulo, lo que nos indica es distancia.
Así que bueno, ¿qué candidatas tengo? Tengo de vuelta estas dos. Eje de simetría horizontal. Porque la directriz es vertical. ¿Cuáles de las dos, con cuáles de las dos me voy a quedar? Si el foco está a la izquierda del vértice, la candidata es esta. Encierra el foco. Así me tengo que acordar. La candidata es esta. O sea que la ecuación que busco es la misma, pero ¿qué va a pasar acá? Bueno, el valor P es 2. Hay 2 unidades acá, ¿sí? O sea que acá voy a tener 4 por 2, 8x. Pero la ecuación va a ser esta. La ecuación va a ser esta porque las ramas de esta parábola abren hacia la izquierda. Importante que me acuerde de eso. Eje horizontal, la candidata es esta. ¿Sí? Eso es importante. ¿Para dónde va a abrir? Y la posición del foco es la que me va a indicar, si es que lo tengo, si no tendré que ver. Muy bien. Bueno chicos, esto es todo por ahora, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima clase que va a ser parábolas.